De NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, 3 furgones con refrigeración tiene Bogotá dispuestos para los cuerpos que no se pueden cremar inmediatamente. La cuarentena sobrepuesta en varias localidades bogotanas y las pruebas masivas sirvió para disminuir el crecimiento del contagio. Colombia pasó de los 300.000 casos de COVID y está en el lugar número 10 del mundo. Escándalo en la Corte Constitucional. Semana revela informe con denuncias sobre acoso sexual y laboral. El presupuesto general de la nación está desfinanciado en 38 billones. Una morsa le robó un beso a una pequeña niña en el video del día. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica Iván Ramiro Sosa ganó la última etapa de la Vuelta a Burgos, mientras que en el comienzo de la ruta de Occitania, Egan Bernal registró el mismo tiempo del ganador. Luis Díaz y Mateus Uribe celebraron su segundo título con el Porto, esta vez en la Copa de Portugal. Y aquí está, esta es la imagen del día. Las romerías en el consultorio en que un médico caucano vende sin ningún tipo de control sanitario ni policial un medicamento que no tiene evidencia de provocar ningún efecto sobre el coronavirus, pero que él sigue vendiendo a pesar de las advertencias del INVIMA de que no pertenece al equipo de la alcaldía, como lo dijo públicamente, y de que la universidad que lo graduó y lo tuvo como profesor haya roto cualquier vínculo con él. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La acumulación de cuerpos COVID en Bogotá en los últimos días no ha copado, pero sí ha estresado la capacidad de la capital para cremarlos. Por eso ha sido necesario instalar furgones con refrigeración que puedan servir como contenedores de ataúdes. Camilo Galán. Mónica, cada uno de los cementerios públicos de la capital cuenta con un furgón aparcado frente a sus capillas y hornos mientras hay cupo para incinerar los cuerpos. Mientras Bogotá está a punto de afrontar la tercera de las 6 semanas que, según la administración distrital, hacen parte del pico de la pandemia, las muertes en la capital del país ya han superado las 2.700. Como las cifras de decesos aumentan y con esto las cremaciones, cuerpos están esperando turno en 3 contenedores con refrigeración instalados en 3 cementerios de la ciudad. Según el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, el sistema distrital cuenta con 6 hornos crematorios, 3 de estos en el cementerio del norte, 2 en el cementerio del sur y 1 en el cementerio conocido como Parque Serafín en la localidad de Ciudad Bolívar. En conjunto, estos 6 hornos tienen la capacidad de incinerar aproximadamente 100 cuerpos por día. En los últimos 4 días, Bogotá ha reportado 434 fallecimientos, lo que ocasionó una gran demanda en la disposición de servicio de cremación. En la medida en que suben, decía, la cantidad de muertos y toda vez que las otras patologías siguen presentes en la ciudad y también presentan un número importante de decesos, como decíamos, se ha sentido un estrés sobre todo en la capacidad de cremación. Este estrés ha hecho que los contenedores con refrigeración instalados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP de Bogotá ya se estén usando y tengan ataúdes a la espera de ser trasladados al horno crematorio, mientras las empresas que prestan servicios exequiales cuentan con 7 hornos crematorios más que tienen capacidad adicional para incinerar diariamente 138 cuerpos. Todas las entidades que tienen que trabajar en el tema de disposición final de fallecidos también estamos trabajando, tanto públicas como privadas. De manera que ese tema es doloroso, pero está cubierto, tenemos un plan previsto, está avanzando bien. Según los lineamientos del Ministerio de Salud, cuando el servicio de cremación se sature, será posible inhumar los cuerpos en lugar de incinerarlos. Es decir, los cuerpos pueden ser enterrados en bóvedas o en tierra. Si hay una disponibilidad en las siguientes horas para cremación, se dispone la cremación. Si no, se ofrece la inhumación como una alternativa más. Hoy Bogotá reportó 80 nuevos muertos por coronavirus, 60 menos que el día jueves en que se presentó la mayor cifra, 141 fallecimientos. Los reportes que daban cuenta de que el promotor del interferón en gotas debajo de la lengua era un asesor de la alcaldía de Popayán son falsos. Y aunque él es médico y especializado en el exterior, él sabe que su supuesta cura milagrosa ni siquiera tiene registro como medicamento.
La administración del interferón sublingual, vendido y promocionado sin ninguna restricción por el doctor Julio Klinger como tratamiento y cura del COVID-19, podría generar un problema a corto y largo plazo por sus ya conocidos daños colaterales, advierte el INVIMA. Si el ciudadano se distrae creyendo que puede abandonar el autocuidado, extralimitarse en la interacción social y comienza a tomar una sustancia de esa, repito, donde no hay una evidencia científica que demuestre su seguridad y su eficacia, esto ya se convierte en un problema de salud pública. Ante el consumo incontrolado de la droga, cuya venta y consumo solo se puede hacer bajo prescripción médica, el director del INVIMA pidió calma y conciencia a la ciudadanía. El interferón tiene 8 registros sanitarios en INVIMA, 7 de ellos están vigentes, 1 está en proceso de renovación. Pero el uso que está indicado, el uso que está autorizado es para la esclerosis múltiple, para algunos tipos de cánceres y para la hepatitis. No está contemplado su uso del interferón en el tratamiento de la COVID. La situación más crítica se presenta actualmente en Popayán. Las personas hacen fila en el consultorio del doctor Klinger para comprar la supuesta cura. Debido a la manera ilegal e irresponsable como se promociona y vende el interferón, se conformó un equipo interdisciplinario de investigación de caucanos alrededor del tema. Descubrieron que se intentó promover el producto con el apoyo de la alcaldía. El doctor Klinger en su página web se presenta como asesor del comité científico que asesora, valga la redundancia, a la Secretaría de Salud del Cauca en el tema del coronavirus. Las funciones claramente establecidas en el marco de la normatividad sanitaria y particularmente en lo que tiene que ver con inspección, vigilancia y control por parte de la Secretaría es precisamente vigilar que no se estén vendiendo en las regiones del país estas sustancias que son de venta bajo prescripción médica, que se estén vendiendo, que sean de venta libre. El aval del Comité de Ética otorgado por el Hospital Universitario de Popayán fue retirado. La Universidad del Valle se desmarcó del tema a través de un comunicado en el que asegura que ellos mismos hicieron la solicitud a través de uno de sus docentes al no llenar todos los requerimientos. Las denuncias reposan hoy en la alcaldía de Popayán. Actualmente existen en el mundo 13 estudios alrededor del uso del interferón para el COVID-19 y solo 3 de ellos están en la fase de verificación con humanos. Osamentas de posibles falsos positivos del batallón de la Popa y los paramilitares del Cesar fueron halladas por los obreros del municipio de Copey cuando preparaban un lote vecino al cementerio para los muertos de la pandemia. Carlos Cárdenas. Mónica, de inmediato se encendieron las alarmas que resultaron en órdenes de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la JEP para que no se manipulen más los huesos y en ellos sea posible identificar a desaparecidos. El domingo pasado, el alcalde del municipio del Copey, Cesar, ordenó adecuar este lote en las afueras del pueblo como camposanto para las víctimas COVID, porque en el cementerio tradicional de la municipalidad no había cupo. Lo que hacía la gente tradicionalmente aquí en el Copey era que si un muerto tenía más de 5 años, sacaban la osamenta, la metían en el mismo cilindro y más atrás le metían el nuevo cajón. Pero al excavar en el nuevo lote, las autoridades se llevaron una gran sorpresa. Aquí habían personas, te van a dar, mire, aquí hay un cráneo, vea, miren, vea, pueden mirarlo. Acá hay otro, miren, vea, aquí se pueden dar cuenta, mire, eso son bolsas donde enterraban a las personas así cuando parecían como NN. El Copey está en medio de una zona que fue azotada por el conflicto armado y lo ha padecido durante décadas. A finales de los 90 se registró la primera masacre paramilitar en el Copey. 4 campesinos fueron asesinados. La segunda masacre fue en el año 2000. En el campo, cerca de ahí, paramilitares asesinaron con arma blanca a otros 5 labriegos. Las acciones de las bandas criminales dejaron en total 176 víctimas de desaparición forzada y más de 5.000 desplazados a lo largo de la década del 2000. En 2008 fueron asesinados por miembros del batallón La Popa 3 jóvenes en el corregimiento Caracolicito. Los introdujeron en las estadísticas como caídos en combate y fueron enterrados en este mismo lote como NN. Por un extraño motivo, pese a los hallazgos, el predio no se aisló ni se registró en los expedientes penales sobre los falsos positivos. Aquí hay otro hueso. ¿Cuántas personas están buscando allí a sus familiares que no saben dónde están, dónde los enterraron?
Entre los restos hallados esta semana podrían estar los de un joven de Fusagasugá, Oscar Alexander Morales, que visitaba a un familiar en Cúcuta y que fue reportado por el ejército como guerrillero muerto en combate. Es decir, que haría parte del caso judicial de los falsos positivos. En el municipio nadie sabe quiénes pueden ser, pregunta uno a los vecinos, hay unas historias, hay otras historias. Desde 2008 se conoce por parte de la alcaldía del Copey que víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Ejército Nacional de Colombia, en particular del Batallón de Artillería La Popa, han sido inhumadas en este cementerio. Este terreno entonces se convirtió esta semana en predio protegido por la Justicia Especial de Paz y por tanto inservible como nuevo cementerio. Ordenarle al señor alcalde que de forma inmediata suspenda cualquier acto de manipulación, inhumación, exhumación o traslado de estructuras óseas que actualmente se encuentran expuestas. El municipio del Copey deberá buscar otro terreno para enterrar a sus muertos de coronavirus. La responsabilidad de al menos parte de los contagios, según el presidente del Colegio Médico Colombiano, se debe a la demora de las EPS en ordenar las pruebas y distribuir sus resultados, pues una persona contagiosa se mueve sin restricciones hasta que sepa que está infectando a los demás. El Colegio Médico Colombiano critica que mientras el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de las principales ciudades se han venido preparando para intentar hacer una vigilancia epidemiológica, las EPS se tardan más de lo estimado no solo en hacerlas, sino en entregar resultados. Ahí es donde uno no entiende qué es lo que está pasando con las EPS, si es que no tienen el personal suficiente. Lo digo porque lo hemos vivido en carne propia ahí en el Colegio Médico, no han llegado después de una semana, casi 2 semanas. El doctor Roberto Vaquero asegura que estas demoras hacen que el virus se distribuya más rápido. Uno de eso lo hacen los laboratorios, las EPS lo único que hacen, uno es autorizarla. Fuera de eso, esa prueba va por MIPRES más encima, o sea, es otro papel más que tiene que llenar el médico, otro papel absurdo. Esto sí tiene que tener un control muy estricto y de verdad tenemos que ser muy serios en esto porque es que un día una paciente que esté contaminando y que no tenga la prueba y esté ambulando, pues riega esta infección por todos lados. Referente a las 30.470 muestras pendientes de procesar, varias de ellas por incumplimiento de los protocolos de toma, embalaje y marcado, el doctor Vaquero lanzó una alerta. En esto hay que tener unos ojos muy abiertos porque que no nos vaya a pasar que tenemos otro cartel ahí de la hemofilia de pronto, que estén inventándose pruebas por todos lados a probarlas para generar gastos. Eso sí me preocuparía mucho. El Colegio Médico Colombiano no está de acuerdo con el proyecto de ley que pretende acabar con las EPS, según el ministro de Salud, pues a su consideración eso no sucederá. El gremio de los médicos insiste en que falta voluntad política para volcar el sistema hacia la atención primaria. Es el momento de verdad de lo que hemos visto con esta pandemia, de las falencias que tenemos y fortalezas que tenemos, porque también hay que reconocerlo, hay que hacer un examen de verdad, si de verdad están cumpliendo con su rol que deberían cumplir algunas instituciones que están dentro del sistema de salud. Finalmente, frente a la pandemia por los médicos cubanos, Vaquero aseguró que se debe dejar de pensar que los únicos que pueden atender la pandemia son los intensivistas. En este sentido, considera que en el país hay suficientes médicos de distintas especialidades disponibles para formar equipos que los sucedan en caso de colapso. Las EPS, en cambio, sostienen que han hecho más de lo que deberían, que crearon todo un sector de la economía, el de las pruebas COVID, y que aún sin tener por qué estar preparados, han respondido con lo mejor que pueden. Del 16 de marzo al 30 de julio, las 10 EPS agremiadas en ASEMI han prestado 19,8 millones de servicios, han hecho 6,9 millones de consultas por telemedicina y 807.000 atenciones a domicilio. Han realizado 699.000 pruebas de coronavirus, han atendido a 153.000 pacientes infectados y han girado cerca de 10,8 billones de pesos a la red hospitalaria. Gustavo Morales, presidente de ASEMI, reconoce las fallas y asegura que las EPS están haciendo su mayor esfuerzo por mejorar. Parece como la teoría de, las EPS no se habían preparado para esto. Pues sí, la verdad es que no nos habíamos preparado para esto porque no teníamos por qué prepararnos para esto, porque no era en la distribución de competencias que hay en el sistema desde el año 2001,
los temas de muestras y pruebas son de lo público, no de lo privado. Según Morales, pasar de 23 laboratorios a 109 haciendo procesamiento fue posible gracias a las EPS que se rigen por derecho privado y con ello, en este momento, ha sido más fácil el proceso de contratación y de integrar redes, aunque considera que serían más sin la restricción de la integración vertical. En febrero o marzo, pruebas moleculares para coronavirus en el país se hacían 0. Hoy, según la estadística de ayer, estamos haciendo 34.800. O sea, creamos una industria de la nada. Aunque las pruebas son importantes para control epidemiológico, ASEMI considera que hay dos teorías que deben cambiar, no solo en las decisiones del gobierno como ya se están haciendo, sino también en la mente de los colombianos, que las pruebas son esenciales para activar un tratamiento de un paciente con coronavirus y que solo sirven las PCR. Nos casamos con la teoría de que la única prueba que funciona es la prueba famosa de PCR. Y resulta, Juliana, que esa prueba es complicadísima. Es una prueba molecular que requiere unos equipos muy sofisticados y sobre todo requiere unos reactivos que escasean cíclicamente en el mundo según la demanda y según lo que ha venido pasando. Y sobre todo requiere una experticia profesional. Lo más importante es que le practiquemos la prueba a quien toca. Y a quien no toca, podemos tratarlo, curarlo, ayudarle sin necesidad de la prueba. Respecto al proyecto de ley que radicó Cambio Radical con el aval del ministro de Salud y que pretende acabar las EPS, el presidente del gremio asegura que este proyecto no pretende eso, sino fortalecerlas financieramente y cambiarles el nombre. Si bien está de acuerdo en términos generales, considera que su discusión hoy distrae al sector que debe concentrarse en atender la pandemia. Colombia ya está en los 10 primeros de la pandemia. Hoy pasó de los 300.000 contagios confirmados y solo 2 países de los que han alcanzado esa cifra han conseguido tasas de letalidad, es decir, de muertes, menores que las de Colombia. Dayana Cruz. Mónica, Francia e Italia no llegaron a ese número, pero sus muertos triplican los que hasta ahora cuenta el país. Y hay que tener en cuenta que sus sistemas de salud obviamente eran más fuertes que el nuestro. La pandemia del coronavirus ha provocado más de 687.000 muertes. 17.981.519 personas han contraído la enfermedad en 196 países y 11.306.717 se han recuperado. Colombia superó ayer las 10.000 muertes y hoy 306.181.000 contagios totales, cifra que solo han alcanzado 10 de los 196 países afectados: Estados Unidos, India, Brasil, Sudáfrica, México, Perú, Chile y España. Esto quiere decir que el país es el cuarto de América Latina con más decesos reportados por COVID-19, detrás de Brasil, México y Perú. En el quinto lugar aparece Chile con más de 9.500 fallecidos. Si se miran las muertes por cada millón de habitantes, para Colombia la cifra es de 198, que está por debajo de los de países europeos como Reino Unido, Italia, España y Francia, pero por encima de otros como Argentina, China, Turquía, Rusia, Alemania y Sudáfrica. El país, que acumula 306.181 casos de COVID-19, completa un mes con cifras diarias superiores a los 7.000 casos diarios, cifras que crecen en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cundinamarca a mayor velocidad. Las muertes, que ya superaron las 10.000, también continúan con un crecimiento acelerado y bordean diariamente las 300, con registros alarmantes en regiones como Córdoba, departamento con 1,8 millones de habitantes, que esta semana tuvo 59 fallecidos diarios en promedio. RT es el número de reproducción de un virus, es decir, la posibilidad que un infectado, sepa o no, tiene de infectar a los demás. Reducir este número fue el objetivo de la alcaldesa de Bogotá y aunque los números aún no muestran el progreso, la alcaldesa sostiene que se está logrando. Han pasado 20 días desde que Bogotá dio inicio a la nueva fase de cuarentena estricta sectorizada. 8 localidades ya cumplieron la medida y ayer un nuevo grupo de localidades en el noroccidente de la ciudad inició el turno de 14 días. Suba, Engativá y Barrios Unidos coinciden en el tiempo con las localidades de Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, que terminarán cuarentena el próximo jueves 6 de agosto, manteniendo aisladas a más de 4 millones de personas, aunque los resultados se conocerán después de 2 semanas. El antes y el después no lo tenemos de las localidades, porque eso viene con 15 días hacia atrás se mide. Pero ¿qué es lo que sí podemos medir diariamente y hemos encontrado que está correlacionado? Cómo se comporta el índice de movimiento en la ciudad
se comporta el índice de RT de la ciudad. Según la alcaldía de Bogotá, en el segundo grupo que terminará la cuarentena estricta el próximo jueves 6 de agosto, se ha reportado un balance positivo durante la primera semana de aislamiento. Como lo hemos ido viendo con las cuarentenas sectorizadas, en la medida en que logramos que no haya más o menos 4 millones de personas en la calle, usando bien su tapabocas, con menos interacción, logramos tener un mejor control. En este grupo de localidades se realizaron más de 6.000 pruebas COVID y se han entregado 28.000 ayudas a familias vulnerables, mientras Transmilenio presentó una reducción cercana al 30%. ¿Qué han logrado las cuarentenas sectorizadas? Bajar más o menos 50% el nivel de movimiento y de interacción de gente. Cuando ese indicador baja así, lo que sabemos es que a las 2 semanas el RT muestra que bajó. No obstante, las medidas tomadas aún no se han visto reflejadas en las cifras que presenta la capital del país, pues continúa siendo la ciudad con más casos positivos. Al día de hoy reporta 104.656 casos. Entre la semana del sábado 11 de julio y el sábado 18 de julio, es decir, hace 15 días, Bogotá no reportó más de 2.500 casos y las cifras de fallecimiento por día no fueron superiores a 100. Durante toda esta semana, Bogotá sumó a sus cifras 15.387 casos positivos para COVID y 576 personas perdieron la vida. Esta última semana, que comprende el sábado 25 de julio hasta hoy 1 de agosto, las cifras siguen en aumento, pues los casos de esta semana superan los 25.000, es decir, 10.000 casos más que los reportados hace 15 días y 191 muertes más. Aunque hasta ahora han pasado 2 de las 6 semanas que considera la administración el periodo del pico de la pandemia, Bogotá registra 279 muertes por millón de habitantes, cifra inferior a la que presentan ciudades como Barranquilla, en donde es de 1.148 muertes, y Cartagena, 436 muertes por millón de habitantes. Cali tiene 20.000 de los 300.000 casos confirmados del país y ha puesto 675 de los 10.000 muertos de la pandemia. Carolina Rodríguez. Mónica, y es que precisamente por esos resultados, Cali y el Valle del Cauca continúan con medidas restrictivas para la comunidad de ley seca y toque de queda, aunque muchos no estén muy contentos. La ley seca y el toque de queda seguirán rigiendo en Cali durante todo el mes de agosto, así como los operativos de control, especialmente en las comunas de la ciudad en donde persiste la alerta roja. Miembros de la policía y el ejército fueron enviados a patrullar permanentemente las calles para contener a los infractores de las medidas de confinamiento. Estamos en puestos de control, en la estrategia Pare Seguro en los semáforos, y en estos momentos tenemos patrullajes mixtos entre nuestra policía y por supuesto también nuestro ejército, movilidad, funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali, de distintas dependencias. Estamos recorriendo todas las comunas de Cali. Aunque la velocidad de los contagios han disminuido, el número de fallecidos por la pandemia se mantiene entre 20 y 25 personas diarias. La demora en la entrega del dictamen después de practicadas las pruebas puede desfasar las cifras, desdibujando por la falta de información actualizada de los datos reales. Según el reporte oficial, los contagios en el Valle del Cauca ascienden a 25.000, de los cuales 19.000 corresponden a Cali, mientras que la cifra de pérdida de vidas en toda la región se acerca a los 1.000 y la ocupación de camas UCI en Cali asciende al 86%. Que 6 meses después de esta pandemia, las EPS se estén entregando los resultados de laboratorio a 10 y 15 días, cuando ya es muy poco lo que se puede hacer en términos de acción epidemiológica y de control sanitario. Este fin de semana están programados operativos nocturnos en las comunas más populosas de Cali para descubrir y cerrar las fiestas clandestinas o los establecimientos que infringen el toque de queda y la ley seca. Para mí es mejor que hagan todo eso, y si es posible que lo pongan en cada esquina es mucho mejor. Este fin de semana también se organizaron jornadas de tamizaje con el fin de detectar casos de COVID no descubiertos y casos de contagio con personas que no tienen síntomas. La audiencia de esta semana para imputarle al abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, los delitos de fraude procesal y soborno a testigos fue reveladora. ¿Por qué, Víctor Ballestas? Mónica, porque el fiscal del caso concentró su imputación en 2 testigos, aunque hay muchos más. Con estos parece ser suficiente para probar que el abogado Cadena quería engañar a la justicia a favor de su cliente.
La imputación del fiscal Daniel Hernández a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, quienes actuaron a nombre del expresidente Uribe, se concentró en los testimonios de dos condenados paramilitares, aunque hay muchos más: Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve. Le corresponde a usted, doctor Cadena, el abordaje del señor Carlos Enrique Vélez. Según el fiscal, el abogado Cadena, quien ahora aparece como renunciando al poder que le dio el senador Uribe Vélez, se encargaba de recorrer las cárceles del país para reunir testimonios a favor de su cliente y en contra del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en este proceso, y de hacer los ofrecimientos. En el caso del paramilitar Vélez, quien terminó denunciando a su sobornador, el fiscal dijo: La señora Daniela Paz, novia o compañera sentimental del señor Carlos Enrique Vélez, 3.100.000. La señora Eurídice Cortés Velasco, 700.000 pesos. La señora Erika Joana López Castaño, 100.000 pesos. El señor Francisco Javier Vélez, 200.000 pesos. Y nuevamente la señora María Elena Vélez Ramírez, la suma de 500.000 pesos. En total, se aprobó la entrega de 48 millones de pesos de 200 ofrecidos, después de que el paramilitar comprado por Cadena revelara lo que este intentaba hacer. El abogado imputado y su socio Juan José Salazar adujeron que el condenado paramilitar los estaba extorsionando, pero el fiscal del caso no le dio credibilidad a esa versión. Pero lo que no es creíble, señor juez, y demuestra claramente la actitud dolosa y realza mucho más el testimonio de Carlos Enrique Vélez, es que de esta situación no se le ha dado a conocer a el cliente del doctor Cadena, al aforado, a la Corte Suprema de Justicia. Al también paramilitar preso Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos más importantes en los procesos que se adelantan en la Corte Suprema contra el expresidente Uribe, le prometieron mejorar su situación carcelaria y jurídica. De cambios de cárcel, de mejoramiento de sus condiciones, de verificación de esos procesos. El fiscal Hernández dijo tener 22 gigas de pruebas documentales para demostrar la coautoría de los abogados en el delito de soborno en actuación penal. No acepto los cargos. Muchas gracias. Su señoría, muchas gracias. No acepto los cargos. Para darle credibilidad a los testigos, la Fiscalía contrastó su narración con distintas fuentes, entre ellas la de Fabián Rojas, asesor de la UTL del senador Álvaro Uribe y quien fue receptor de varias de esas falsas pruebas. El doctor Rojas nos explica, su señoría, cómo el doctor Cadena siempre estaba afanado de recoger y entregar documentos o declaraciones y nunca llegó ni siquiera a informar de que había ejecutado estos pagos o dichos ofrecimientos, su señoría. El fiscal repitió en muchas oportunidades y reiteró varias veces que los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, apoderados principales de Álvaro Uribe, no tuvieron responsabilidad en los hechos. No, ellos fueron instrumentalizados totalmente por parte del abogado Cadena y, lógicamente, del doctor Juan José Salazar. La segunda crítica llegó cuando pidió solo casa por cárcel para los ahora imputados. La audiencia se reanudó el pasado viernes a las 9 de la mañana con la intervención del abogado de las víctimas y el Ministerio Público, que no tuvo objeciones a la imputación. Este es tan solo el inicio de un extenso juicio en contra de los abogados. Ni el trabajo ni el campo resultaron beneficiados con el proyecto de nuevo presupuesto general de la Nación post-pandemia. Juliana Ramírez. Mónica, el ministerio a cargo del tema del empleo tendrá una reducción del 14% y la restitución de tierras tuvo reducción del 45% en la Agencia de Desarrollo Rural y del 14% en la Agencia Rural de Tierras. Esta semana el Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para 2021. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en los 314 billones que el gobierno destinará, hay un desfinanciamiento de 38 billones de pesos, de los cuales 26,1 billones deberán conseguirse en los próximos 18 meses y 12 billones son enajenaciones de bienes de la Nación. En caso de que el Congreso de la República apruebe este presupuesto como está planteado, le estaría firmando un cheque en blanco al gobierno para que realice las enajenaciones que considere necesarias. Ahora bien, esto es un riesgo muy importante de considerar para el país porque hay empresas que son estratégicas y rentables para la nación que no se deben enajenar, como ISA, Ecopetrol, Cenit, entre otras.
En caso de que la llegamos a vender, sería como vender la casa para pagar arriendo. Además de la venta de activos y deuda, el gobierno muestra desde ya que va a aumentar los ingresos tributarios. Ahora bien, en el presupuesto el mayor rubro de gastos se lo llevó el servicio de la deuda, seguido de educación y salud. Y si bien el Ministerio de Hacienda dijo que el plan para la reactivación económica, en el cual asignó 4,3 billones de pesos, será eje fundamental del presupuesto, llama la atención la reducción de 14% de los recursos destinados al Ministerio de Trabajo en un momento en el que se necesitan políticas laborales fuertes para generar empleo en el sector privado. Pareciera que el gobierno no estuviera mirando a detalle la cifra de desempleo. Cuando se mira con un mayor detenimiento, los dos grupos poblacionales que se están viendo más afectados son los jóvenes y las mujeres. En el presupuesto no hay nada, no hay recursos adicionales que estén focalizados hacia estos dos sectores en la generación de empleo. También hay preocupación por los recursos destinados a la implementación del acuerdo de paz. El sector agricultura tuvo una reducción importante y dentro de estas dos entidades que están ligadas a la implementación del acuerdo y el cumplimiento del punto 1, que son la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, tuvieron reducciones importantes. La primera un 45% y la segunda cerca del 14%. Deporte, ciencia y cultura son otros sectores a los que también se les recortó el presupuesto considerablemente para el próximo año. Nos están mirando, lo que indican los indicadores. La revista Comparitech acaba de actualizar para 2020 su índice de ciudades más vigiladas. El primer lugar es para Taiyuan, en el centro de China, que tiene 119.5 cámaras por cada 1.000 habitantes. Londres es tercero, con 67.5 cámaras. Medellín está en el puesto 91, Bogotá en el 92 y Riad, Arabia Saudita, en el 124, con 0.02 cámaras por cada 1.000 habitantes. Esto indica que la idea no es cuidarnos, sino cuidarse de nosotros. Esto es lo que indican los indicadores. Nuevos planes con ilimitados para tu negocio. Llama ya. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional elaboró un informe para la Corte Constitucional en que ese tribunal, garante de los derechos y los principios establecidos en la Carta Política, queda mal parado por las denuncias que allí se consignaron de presuntas víctimas de acoso sexual y laboral. Juan Fernando Barona. Mónica, quienes denunciaron a cambio de que no se revelara su identidad por temor a perder el puesto, fueron en su mayoría mujeres subalternas de los magistrados de la Sala Plena y de otros altos servidores de esa corporación, según se deduce de los textos. El informe titulado Las capas del techo de cristal, equidad de género en la Corte Constitucional, que fue ordenado el año pasado durante la presidencia de la magistrada Gloria Estela Ortiz, pretendía visibilizar el rol de las mujeres en el interior de la Corte. Sin embargo, salieron a flote un número notable de testimonios según los cuales, en la más alta corporación de la justicia colombiana, los y las funcionarias que laboran allí padecen frecuentemente conductas sexistas, discriminación por género, abusos, tocamientos sin consentimiento y también acoso laboral de sus jefes. Las preguntas indagaban por las diferentes expresiones del acoso sexual que van desde comentarios o menciones inapropiadas sobre los cuerpos, la sexualidad y o la orientación sexual de las personas, pasando por insinuaciones inapropiadas, hasta tocamientos e intimidaciones para obligar a alguien a tener relaciones sexuales. Según el informe que fue entregado en abril pasado, pero que fue revisado en estos meses, 12 personas dijeron haber recibido propuestas directas sobre relaciones sexuales en el marco de espacio laboral y 5 funcionarias de la Corte aseguraron haberse sentido presionadas por aceptar citas o encuentros por fuera del lugar de trabajo, sugeridas por hombres que tienen un cargo más alto que el de ellas. Sí, hay hombres dentro de la Corte que son famosos por intentar seducir a las mujeres. Los hombres con altos cargos pueden arruinar la vida laboral de las mujeres que acceden a tener una relación o un romance con ellos. Además, se reveló que dentro de la Corte Constitucional se utiliza el término judicantear, que consiste en perseguir y tratar de iniciar una relación amorosa con estudiantes que están haciendo sus prácticas en el alto tribunal y que suelen llamarse con el nombre de judicantes. En la fiesta de final de año de la Corte, hombres de mayor rango se involucran con mujeres de cargos de menor responsabilidad o con las judicantes. Otra de las prácticas que se habrían dado en la Corte Constitucional es la del acoso laboral. Según el informe, hay un trato desigual de trabajo entre hombres y mujeres que también se evidencia en los despachos dirigidos por mujeres. Ha habido casos en los que las magistradas titulares han hecho campañas para desprestigiar a otras mujeres porque tienen más credibilidad.
54 organizaciones y plataformas y 160 mujeres con diferentes liderazgos en el país firmaron un pronunciamiento esta tarde para exigirle a la Corte que inicie una investigación inmediata e independiente para establecer el alcance de estas denuncias y se individualicen las responsabilidades. Exigimos que para las 2 vacantes de las Cortes sean nominadas y nombradas mujeres que no solo garanticen paridad numérica, sino garantía de los derechos de las mujeres. Finalmente, este informe reveló que el 42% de las mujeres acosadas sexualmente aún se sienten mal cuando ven a quienes las agredió. El 37% ha pensado en renunciar y el 33% decidió no denunciar por miedo a perder su trabajo. Congresistas de Cambio Radical, la U, liberales y de izquierda habían advertido las limitaciones de la democracia en las sesiones virtuales del Congreso. Ahora que la Corte Constitucional se pronunció, están repasando los argumentos de ellos. Eduardo López Júquer. Mónica, ahora todos saben que la Corte considera que reunirse presencialmente es una obligación, pero aún tienen dudas sobre el destino que tendrán las leyes que aprobaron virtualmente. Después de 41 horas de foros, debates, propuestas y contrapropuestas, la Comisión Primera de Senado aprobó en tercer debate la reforma del reglamento del Congreso que le da piso jurídico a las sesiones remotas y mixtas del Congreso. La rendición de la democracia colombiana. El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, se apartó de su compañero de bancada, Germán Barón, y aseguró que con la aprobación de las sesiones virtuales, las mayorías de la Comisión Primera le dieron la espalda al Estado de Derecho y renunciaron a la autonomía de la rama legislativa. Esto es la introducción del estado de opinión. Un Congreso que no se reúne, pues sabemos que es un Congreso que no logra concentrar poder político y por lo tanto se vuelve indefenso frente a las presiones del gobierno. Quienes votaron en favor de normalizar las sesiones remotas aseguraron que con la virtualidad no se afectará la Constitución, ni mucho menos se pone en peligro la democracia y que estas sesiones tienen sus límites. Hay que dejar el prejuicio muy lejos cuando uno va a legislar. Porque el prejuicio de una parte pone cerrojo a la inteligencia. Quedó algo muy claro, todo lo que sean actos legislativos de la paz no lo podrán hacer ni se podrá votar si no es en forma presencial. No obstante, 9 senadores de diferentes bancadas insisten en que las sesiones virtuales ponen en duda las atribuciones naturales de la rama legislativa. Corre el riesgo de eliminar el control político y minimizar la democracia. Ayer, en horas de la tarde, la Corte Constitucional dio a conocer el fallo que declaró inexequible el artículo 12 del decreto 491, con el que el gobierno autorizó las sesiones virtuales del Congreso, asambleas y consejos, lo que ha sido calificado como una defensa de la democracia. Lo ha dicho también la Corte, que la única manera de garantizar una democracia plena es a través de la presencialidad. Congresistas consultados por Noticias 1 aseguraron que con el fallo de la Corte se abre un nuevo debate sobre la legalidad de las reformas constitucionales y las leyes aprobadas con votos por internet. Los paramilitares nunca se fueron de Córdoba y desde finales del año pasado el gobierno era consciente de que harían una masacre en ese departamento para aterrorizar a los promotores de la erradicación de cultivos mediante sustitución. Esta semana mataron a 6. Patricia Uribe. Mónica, así lo aseguró un defensor de derechos humanos de ese departamento, quien tuvo que registrar la decapitación de 3 personas y el desplazamiento forzado de todos sus vecinos. 6 campesinos fueron asesinados en completa indefensión esta semana en 2 masacres ocurridas en San José de Uré, sur de Córdoba. A pesar de las advertencias tempranas de la Defensoría del Pueblo, que había alertado a las autoridades de seguridad del Estado hace 8 meses que la vida de los habitantes rurales de esa población estaban en riesgo por amenazas de los grupos armados ilegales. Las 6 víctimas fatales tenían en común que eran activas participantes del programa oficial de sustitución de cultivos ilícitos, pactado entre el Estado colombiano y las antiguas FARC en el acuerdo de paz. Es penoso decir que esto fue advertido por la Defensoría del Pueblo y que en febrero circuló un panfleto en el que este mismo grupo armado decía que iba a perpetrar esta masacre en esta vereda, como hoy lo han cumplido. Exigimos al gobierno garantías. El primer caso sucedió el lunes pasado a las 2 de la mañana cuando sicarios de los Caparros llegaron a la casa de la familia Feria López en el corregimiento de Versalles y sacaron a la fuerza de sus habitaciones a la madre, el padre y un jovencito de apenas de 16 años. En la madrugada, no sé, y le cortaron la cabeza a 3 personas.
miembros de la misma familia. De que una familia entera pues desaparezca, porque el año pasado, en febrero, le habían asesinado al hijo menor a ella. 24 horas después, en el mismo lugar, asesinos del Clan Golfo cometieron la segunda masacre. 3 campesinos perdieron la vida en el corregimiento de Puerto Colombia. Fueron ejecutados a tiros. No es la primera masacre que ocurre en San José de Uré. Con estas 2 masacres son ya 8 masacres cometidas entre 2018 y 2020. Son 45 líderes asesinados en el departamento de Córdoba. Los pobladores de San José de Uré le piden al gobierno no ser indiferente a estas masacres. Esto es hacer trizas el acuerdo de paz. Y esto es permitir que el paramilitarismo que nunca se ha ido de Córdoba se mantenga haciendo daño, quebrantando la dignidad de las comunidades. Después de estos 2 actos criminales, 275 personas, de las cuales 31 son niños menores de 5 años, tuvieron que desplazarse al casco urbano de San José de Uré. Los neoparamilitares los conminaron a abandonar sus pertenencias y casas e irse del municipio. El Estado no se ha hecho presente en esa región dominada por los narcodelincuentes. El encargado de los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, Emilio Archila, dijo que no es a él, sino a la Fiscalía, a quien le corresponde determinar si los asesinaron por oponerse a la erradicación, como también niega que se haya ordenado la erradicación forzada que aquí hemos mostrado en varios de esos territorios. El consejero para la estabilización, Emilio Archila, quien lidera el programa de sustitución de cultivos ilícitos que salió en los acuerdos de paz, aseguró que el gobierno está garantizando la protección de los casi 100.000 campesinos que suscribieron compromisos para cambiar sus cultivos por productos legales. Nosotros tenemos mecanismos de coordinación entre todas las entidades que tienen responsabilidad de proteger a los colombianos para que sea una protección muy efectiva respecto de esos líderes de la sustitución. Archila se refirió al asesinato de 6 campesinos en San José de Uré, Córdoba, quienes al parecer pertenecían al programa de sustitución de cultivos ilícitos. Dijo que aún no se ha podido confirmar si estas personas estaban vinculadas a esta iniciativa. No tenemos una información todavía, eso le corresponde a la Fiscalía saber si la razón por la cual ocurrieron estos hechos tenía que ver con esa condición. A pesar de que las comunidades campesinas de Putumayo y Cauca han denunciado que los grupos de erradicación forzosa del ejército y la policía han llegado hasta sus cultivos que están inscritos bajo el programa de sustitución, el consejero para la estabilización negó que las autoridades les estén arrancando las matas de coca. Nosotros somos muy cuidadosos en que no hay erradicación forzosa en donde hay familias que ya han firmado la etapa individual del programa de sustitución voluntaria. Entonces lo que se está pretendiendo decir es una estupidez porque donde están nuestras familias no hay coca que arrancar. El consejero para la estabilización manifestó que el gobierno ha invertido casi $1 billón a las familias que están en el programa, pero reconoció que hay demoras en los pagos en algunas regiones. En este momento 75.000 familias ya han recibido por lo menos un pago porque entraron dentro de esa etapa. 61.000 familias ya han recibido en este momento la asistencia técnica integral. Emilio Archila aseguró que esta demora se debe a que el actual gobierno recibió este programa sin recursos, por lo que ha tenido que buscar el dinero para cumplirles a las familias campesinas. Sin embargo, estas aseguran que el programa está desahuciado. Las imágenes de un zoológico marino de la Florida han mostrado sorpresas en la pandemia. La última de ellas fue el beso que una morsa le robó a una niña que la visitaba. Nummer Bergamstal. Nummer Bergamstal. Nummer Bergamstal. Nos vemos en las redes sociales y mañana acá a las 8 de la noche en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.